Albert Fish posee la distinción especial de ser uno de los asesinos en serie más espantosos de Estados Unidos. El hecho de que no solo matara, sino que también se comiera niños, consolidó su lugar en la historia de Estados Unidos como la versión humana del Boogeyman. Fish afirmó haber matado a más de 100 niños, pero en realidad solo fue condenado por matar a una niña. Fue el asesinato de Grace Booth lo que envió a Albert Fish a la silla eléctrica. Albert Fish nació como Hamilton Howard Albert Fish el 19 de mayo de 1870. Su padre, Randall, tenía 75 años en ese momento. Su madre, Ellen, era 43 años menor que su marido. Albert era el menor de 4 hijos vivos. Tomó el nombre de Albert en honor a un hermano fallecido después de que se cansara de que otros niños lo llamaran huevos y jamón cuando era niño. Cuando Albert tenía 5 años, su anciano padre había fallecido. Su madre se enfrentó a la difícil decisión de poner a sus hijos en un orfanato hasta que se pudiera encontrar una manera de mantenerlos por su cuenta. El tiempo que Fish pasó en el orfanato de St. John ayudó a convertirlo en el monstruo en el que se convirtió más adelante en la vida. Fish fue frecuentemente sometido a abuso físico. En lugar de alejarse del dolor, el joven Albert se dio cuenta de que disfrutaba del dolor que le infligía. Cuando Albert tenía 10 años, su madre consiguió un trabajo en el gobierno y pudo regresar a buscar a sus hijos, sacándolos del orfanato. Era demasiado poco y demasiado tarde para Fish. El abuso había dejado huellas en el niño, tanto física como mentalmente. A la edad de 12 años, Albert Fish conoció a un chico. Este joven introdujo a Fish en algunas prácticas repugnantes, como la urolacnia, beber orina y la coprofagia, el acto de comer heces. Los pasatiempos juveniles de Fish eran una clara evidencia de su enfermedad mental. Sin embargo, durante ese momento de la historia, no había mucha información disponible para clasificar e identificar a los asesinos en serie. A partir de ese momento, ya el monstruo en su interior ya estaba comenzando a hacer estragos. Cuando Fish tenía 20 años, vivía en la ciudad de Nueva York y trabajaba como prostituto. Fue durante esta época de su vida cuando empezó a violar a niños pequeños. En un intento por vivir una vida normal y respetable, Fish encontró trabajo como pintor de casas. Sin embargo, su empleo no detuvo su comportamiento grosero. Continuó violando a niños jóvenes. Una vez contó la historia de un amante que lo llevó a un museo de cera. Fue allí donde Fish quedó fascinado con la bisección del pene. La mutilación sexual se convirtió en una obsesión que llevó a Fish a realizar intentos desesperados por cumplir sus enfermizas fantasías. En una historia, Keden tenía solo 19 años y era impresionable. Se ha sugerido que Fish se aprovechó del joven y lo obligó a establecer la relación. Fish finalmente llevó al niño a una antigua granja donde lo retuvo y lo torturó durante 2 semanas. Al final de las 2 semanas de infierno, Keden se encontró atado mientras Albert Fish le cortaba la mitad del pene. Fish dijo más tarde sobre el joven: "Nunca olvidaré su grito o la mirada que me dio". Fish afirmó que nunca supo qué pasó con el niño después de que se despidió de la espantosa escena. En 1917, Anna Mary dejó a Albert y a sus hijos por un trabajador de mantenimiento llamado John Straub. Straub había alquilado una vez una habitación con la familia Fish. Anna Mary y Straub huyeron de la casa con todos los muebles mientras Fish estaba en el trabajo. Cuando regresó a casa, encontró que su esposa se había ido, su casa estaba vacía y sus hijos dependían únicamente de él. Poco después de que ella huyera de la casa, la señora Fish y su amante regresaron a la casa de su familia, rogando por un lugar donde quedarse. Albert dijo que Anna Mary podía quedarse, pero que su amante tendría que irse. Fish no tardó mucho en descubrir a Straub escondido en el ático. Anna Mary le había estado dando comida a escondidas y también pasaba tiempo con él. Una vez descubierto, Fish le dijo a su pareja separada que podía quedarse, pero que su amante tuvo que irse. Tanto la señora Fish como Straub huyeron. Los niños Fish nunca volvieron a ver a su madre poner un pie en la casa familiar. Después de que terminó el drama creado por su esposa, Albert comenzó a actuar de manera extraña. Se dice que fue entonces cuando empezó a sufrir alucinaciones auditivas. También comenzó a experimentar con la autolesión.
Fish le clavaría agujas en la ingle, le gustaba golpearse con una paleta de madera tachonada de clavos. Se informó que con frecuencia insertaba una clavija de madera empapada de líquido para encendedores en su ano y le prendía fuego, por diversión. Llegó incluso a animar a sus hijos y a sus amigos a que le golpearan con su remo tachonado de clavos. Fish fue evaluado en hospitales psiquiátricos en numerosas ocasiones. Cada vez fue declarado cuerdo y liberado en la sociedad. Alrededor de 1919, Albert Fish comenzó a apuñalar a jóvenes con discapacidades mentales o afroamericanos porque sentía que no extrañarían a estas personas. Ninguno de estos asesinatos fue verificado con pruebas reales. Albert Fish hizo muchas afirmaciones después de su eventual arresto. Aunque no había pruebas, según él, las víctimas de Albert Fish se encuentran por centenares. Fue durante esta época que comenzó a experimentar con el canibalismo. Al igual que la mutilación sexual, el canibalismo se convirtió en una obsesión de Albert Fish. A menudo preparaba comidas enteras hechas con carne cruda para su familia en un intento de sofocar su deseo por la carne humana. En 1928, Albert Fish respondió a un anuncio en el que se buscaba trabajo para Edward Booth, de 18 años. La familia Booth tenía problemas económicos, por lo que Edward esperaba encontrar empleo para aliviar algunas de las cargas de su padre. Albert Fish respondió al anuncio apareciendo en la casa de la familia Booth. Se describió a sí mismo como un anciano dulce y promedio que buscaba ayuda en su casa. La familia Booth nunca sospechó que estaban tratando con un psicópata. Albert Fish se presentó a la familia Booth como Frank Howard, un granjero de Long Island que estaba dispuesto a pagar $15 a la semana por la ayuda de Edward Booth en su casa, $270 aproximadamente hoy en día. La familia Booth no podía creer su buena suerte y compraron la historia de Fish. Mientras tanto, Fish planeaba atar a Edward, mutilarlo y dejarlo desangrarse antes de consumirlo. Fish hizo arreglos con la familia Booth para regresar una semana después por Edward. Los nuevos planes de Albert incluían una historia sobre la fiesta de cumpleaños de una sobrina a la que quería llevar a Grace. Como los padres Booth confiaban del anciano, estuvieron de acuerdo. Grace Booth se fue con Albert Fish y nunca regresó con su familia. Albert Fish no era inicialmente sospechoso de la desaparición de Grace Booth. La policía arrestó por error al superintendente Charles Edward Pope. Pasó 108 días en prisión antes de ser declarado inocente de los crímenes contra la pequeña Grace. Una carta anónima recibida por los padres de Grace se convirtió en la clave para solucionar la desaparición de Grace. Y dice de esta forma: el domingo 3 de junio de 1928 te visité en 406W15 St. Te traje queso potado, fresas, almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela con el pretexto de llevarla a una fiesta. Dijiste que sí, que podía ir. Subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía, les mancharía con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me acerqué a la ventana y la llamé. Luego me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio toda desnuda se puso a llorar y trató de correr a escaleras abajo. La agarré y ella me dijo que se lo diría a mamá. Primero la desnudé, como pateaba, mordía y arañaba. La estrangulé hasta matarla y luego la corté en trozos pequeños para poder llevar mi carne a mis habitaciones, cocinarla y comerla. La familia de Grace Booth se vio obligada a escuchar estas palabras de la mano del hombre que torturó y asesinó a su pequeña Grace. La policía verificó partes de la carta de Albert Fish. Los hechos que rodearon al asesinato de Grace eran precisos, aunque las afirmaciones de Fish comió trozos de Grace nunca fueron confirmadas. La policía pudo localizar a Albert Fish, el siguiente inquilino que ocupó la habitación. Cuando Fish regresó a su habitación, la policía estaba esperando. Fish apuntó con una navaja a la policía después de su arresto, sin éxito. Fish nunca negó haber asesinado a Grace Booth. Él negó haberla violado, aunque admitió haber tenido varios orgasmos fuertes mientras estrangulaba a la joven. El juicio por el asesinato de Grace Booth duró 11 días. Fish fue declarado culpable y finalmente ejecutado por electrocución. Se informó que Fish ayudó al verdugo a colocar los electrodos en su cuerpo. Después de que Fish fuera ejecutado, su abogado declaró que tenía las últimas palabras de Fish, que no eran más que notas escritas a mano. El abogado se negó a leerlos y afirmó: «Nunca se los mostraré a nadie. Fue la sarta de obscenidades más sucia que jamás haya leído».
Fish fue un ser humano vil hasta el final de su vida. Esto es todo. Si el video te gustó, te pediría que le dieras like y te suscribieras. Dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.